Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este día es jueves. Estoy haciendo la grabación con el auxilio y el apoyo de una de mis nietecitas. Bueno, ya no es nietecita, ya no está tan chiquita, Daniela. Mire, estoy como mucha gente que se enteró de este asunto, indignado y molesto. No es posible que un juez militar haya absuelto a soldados acusados en aquel asunto de la matanza de Tlatlaya. ¿Recordará usted estos hechos gravísimos en donde elementos del ejército mexicano en una bodega ejecutaron, no actuaron en defensa de su vida estos soldados, ejecutaron a 22 civiles? Este asunto parecía que iba a quedar en el olvido sin que nadie se enterara, pero resulta que hubo quienes se dieron cuenta, inclusive vinieron de instituciones norteamericanas a hacer indagatorias y se acreditó plenamente con testimonios, con probanzas, con una serie de peritajes, desde luego, no llevados a cabo por la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que en un principio trató de tapar todo, de negar todo, en solidaridad con la Secretaría de la Defensa Nacional para encubrir a estos soldados asesinos. Entonces, cuando se hicieron esas indagatorias por personas ajenas a las procuradurías, tal vez esto no tenía ninguna validez legal, pero sí una validez moral, política, se acreditó debidamente, porque hubo, repito, testimonios de quienes presenciaron esa ejecución, de que estos militares asesinaron a sangre fría a 22 civiles. Tuvieron todavía la desfachatez de sembrarles armas, es decir, ya muertos, fueron y les colocaron armas de fuego para hacer creer que los militares habían sido agredidos. Esta gente, presuntos delincuentes, pues ¿cómo iban a ser presuntos? Nadie sabía si eran o no eran porque no habían sido juzgados. Total, en síntesis, ayer un juzgado militar, que eso es violar la Constitución, porque queda muy claro, a pesar de las reformas que se han hecho, que en hechos de esta gravedad, donde participen militares y civiles, la investigación debe hacerse en juzgados del fuero común. En este caso, un juzgado civil del fuero común o federal. Pero resulta que la Procuraduría General de la República está actuando como tapadera de estas brutalidades castrenses, no ha obligado a que declaren ante el Ministerio Público Federal los soldados. Y si ya lo hicieron, pues no lo sabemos. El caso es que fueron liberados de cualquier responsabilidad. Solo permaneció un soldado que fue sentenciado por desobediencia, creo. Bueno, esto es aberrante. No puede hablar ningún funcionario, desde el presidente de la República, desde el secretario de la Defensa en este caso, de que las fuerzas federales armadas respetan a las personas, respetan los derechos de los seres humanos. Eso es una falsedad, eso es una mentira. Inclusive, acuérdese usted que se llegó a divulgar una orden secreta de las altas autoridades de la Defensa Nacional, donde se decía que deberían de abatir a presuntos delincuentes en horas de la obscuridad, bajo las sombras, para que nadie se diera cuenta. Esto es muy grave, esto es gravísimo. Por eso en este país no se respeta eso que llaman Estado de Derecho. No existe el Estado de Derecho en México. Se le aplica al jodido, al que no tiene dinero, al que es pobre. Pero no, aquí en ese asunto yo no digo que esos soldados hayan sido ricos, no, pero son protegidos, les están dando lo que decíamos antes, una patente de corso para que sigan matando gente. Saben que no les van a hacer nada,
a soldados, a marinos, a policías federales. En este caso concreto fueron elementos del ejército mexicano, una institución a la que yo me acuerdo que de niño mi padre me inculcaba que les guardara yo respeto y admiración, y yo me emocionaba cuando veía a los soldados desfilar y les aplaudía. Ahora los veo y créamelo, los repudio. Yo entiendo que no son todos los que integran el ejército mexicano, pero este asunto de Tlatlaya pone muy claro que el régimen de Peña Nieto es incapaz de someter a un proceso penal y en su caso castigarlos con sentencias condenatorias a soldados que participaron en este fusilamiento, porque fue una ejecución, yo la llamo sanguinaria, desalmada. Estaban desarmadas estas personas, les sembraron las armas. Absuelve juez militar a soldados acusados de la matanza en Tlatlaya, dice la nota que tengo aquí a la vista. Priva la impunidad en este caso. El fallo descarta que faltaran a sus deberes. Hágame el favor. Solo uno fue condenado por desobediencia. ¿Por desobediencia a qué? Esto lo ligo yo a otros hechos, a Ayotzinapa. Por eso es que el gobierno de Peña Nieto ha impedido a toda costa que el grupo interdisciplinario de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dialogue con militares, porque en Ayotzinapa, después de enterarme de esta monstruosidad de que un juez militar exonera de toda responsabilidad de homicidios, porque los hechos se dieron, testigos hubo, declaraciones hubo, inclusive después soldados fueron a amedrentar a los testigos, muchos de ellos familiares de los asesinados por los elementos del ejército, para que no hablaran, para que se callaran. Pero era tanta la rabia, el coraje, la tristeza, la desesperación de los familiares de los muertos, de los ejecutados, que hablaron y dijeron, nos fueron a amenazar soldados, nos fueron a presionar para que ya no habláramos. Tuvieron que hablar, tuvieron que declarar. Y el mundo, óigalo bien, se enteró de esta masacre de 22 civiles a manos de militares. Esa es la verdad real. Esa es la verdad real. Pero ahora resulta que un juez militar, que en México, que se dice un Estado democrático, estos casos de excepción no deberían de existir. Todos los delitos cometidos por quien sea deberían de ser juzgados por juzgados civiles. Claro, un juzgado militar pues tiene que liberar a estos asesinos. Y perdónenme que yo los llame asesinos, así como ellos califican a los que han asesinado de presuntos delincuentes sin haber sido declarados por ninguna autoridad jurisdiccional como tal. Yo ya no quiero decir más cosas sobre esto, pero yo me veo envuelto me siento indignado, avergonzado, siendo yo abogado, que pasen estas cosas. Y también las vinculo no solo con lo de Ayotzinapa y otros hechos bochornosos donde ha participado el ejército mexicano. El asunto en el estado de Veracruz, donde un grupo de jovenzuelos, hijos de familias poderosas económicamente, uno de ellos hijo de un alto funcionario del gobierno del mandatario Duarte, que es un desastre ese estado, como todo lo que está pasando en el país, hayan embriagado a una muchacha, se la hayan llevado, la hayan violado, abusaron de ella, la ultrajaron sexualmente y además la filmaron, esos hechos también criminales, y todavía ni siquiera se presentan a declarar. No se han presentado a declarar, ni tampoco la autoridad los ha obligado a que se presenten a declarar. ¿Por qué? Pues porque ellos también ven la impunidad que existe en este país, saben que son hijos de papi rico, de gente adinerada, de gente económicamente poderosa, de funcionarios públicos, y que no les van a hacer nada seguramente.
y el padre de la muchacha se queda con el dolor, y que no le vengan a ustedes con cuentos de que ella facilitó las cosas porque usaba faldas cortas, porque le gustaba ir a fiestas. Ella ya habló, ya declaró y dijo, sí, efectivamente, a mí me gusta usar minifalda, me gusta ir a fiestas, y por eso me van a juzgar a mí. No, a los que deben de juzgar son a los que me violaron. Y este es un asunto del que no nos habíamos enterado, porque no fue reciente. Esta muchacha afectada, violada, ultrajada sexualmente y acompañada por sus padres, presentaron la querella, la denuncia correspondiente, pero las autoridades no hacían nada, no hicieron nada. Entonces, ¿qué pasa? Van a redes sociales, esto se empieza a comentar en redes sociales y reacciona la autoridad con mentiras, si usted quiere, que no habrá impunidad, que se va a sancionar a quienes hayan cometido estos hechos. Por eso surgieron en Michoacán los grupos de autodefensa. Por eso mucha gente, que yo no lo justifico, cobra justicia por mano propia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy en contra de que una gente cobre venganza. Pero comprendo, si la autoridad no actúa, si no se sanciona así como a estos militares, a estos chamacos, los porquis que les dicen por puercos del estado de Veracruz, pues esto va a seguir. Nada va a parar la impunidad más que cuando se sancione a quienes cometen un hecho delictivo. Aquí en Michoacán, hace poco, también encontraron el cuerpo de una mujercita de 12 años de edad, acá por una comunidad que está a 12, 13 kilómetros de aquí de la ciudad de Morelia, por el rumbo del municipio de Tarímbaro. Al parecer esta muchacha fue ultrajada sexualmente por el padrastro, vía vaginal y vía anal o rectal, y luego la mató. No lo han detenido. Por eso se han disparado los índices delictivos en este país. Los militares matan y asesinan, los marinos, la policía federal, las policías estatales, las policías municipales. La delincuencia también hace lo suyo porque sabe que a lo mejor ni la van a detener. Así es que yo condeno y censuro a este juez militar que absolvió de toda responsabilidad a estos elementos que privaron de la vida en forma brutal y sanguinaria a 22 civiles. Que viva la impunidad, que siga este país navegando en este desastre en donde el Estado de Derecho es una burla, es algo que no existe. No existe el Estado de Derecho en este país. Y ya hasta aquí le dejo y muchas gracias.